Muy buenos días. Para mí es un gusto poder participar de este 20º LACSEI, de esta multiconferencia internacional en Ingeniería, Educación y Tecnología. Quien les habla es docente universitaria del campus virtual de la Universidad Privada del Norte. Soy la docente Cindy Ibáñez Lezama y junto con mis colegas hemos trabajado un artículo de revisión titulado Impacto de las estrategias de retroalimentación en los aprendizajes de estudiantes universitarios, una revisión sistemática, que voy a abordar a continuación. Para ello, nosotros hemos hecho una revisión de la literatura y hemos considerado que en el campo de la educación, para exigirse ser un docente a nivel universitario, hay que cumplir algunas expectativas propias de los docentes de este siglo XXI que lo ameritan. Dentro de ello, tener habilidades, competencias y conocimientos en tecnología, pero hay un punto muy importante que resaltar, que está abordado a estrategias efectivas en el ámbito de la retroalimentación. En el campo de la pedagogía, empezamos por definir el término estrategia. Se determinan como aquellos procedimientos, pautas concretos a seguir en cada fase del proceso de enseñanza con la única intención de alcanzar algún propósito. Dicho de esta manera, se entiende entonces que las estrategias en el ámbito educativo van a ser conjunto de procedimientos y pautas concretas para alcanzar el propósito de enseñanza que se tiene estimado. En ese sentido, también hemos hecho una revisión del término retroalimentación y nos damos cuenta que la retroalimentación o feedback fue insertado por Norbert Wiener en 1961 en el campo de la cibernética. Y el autor lo define como aquel proceso cíclico por el cual la información que ingresa a la máquina hace que se regule su comportamiento conforme a su función habitual. Es decir, existe toda una teoría en esta rama en donde se indica una serie de procesos a seguir. Sin embargo, en el ámbito de la educación, aún no se ha establecido un consenso de lo que significaría la retroalimentación. Sin embargo, sí hay algunas vertientes que sustentan que las estrategias de retroalimentación, consideradas como aquel proceso o conjunto de técnicas aplicadas por el docente con la única intención de orientar al estudiante a confirmar, agregar, sobreescribir o ajustar, reestructurando la información que reciba sobre aquella tarea que ha sido asignada, está abocada a tres ámbitos distintos, a tres vertientes. La primera, que es dirigida a la persona, en donde se destacan algunos aspectos positivos o negativos relacionados con el estudiante, ya sea por su personalidad o por su conducta. Es decir, evalúa al estudiante en sí. La segunda, que está dirigida al trabajo que presentan los estudiantes. Por lo tanto, van a priorizarse algunos aspectos positivos o negativos de la tarea que se ha solicitado y se va a separar acá de la vertiente dirigida al estudiante como persona. Y la última vertiente, que es en la que nosotros nos inclinamos más, que es la vertiente dirigida al proceso evaluativo, en la cual se estima que el docente emite algunos comentarios o modo de juicio sobre el trabajo del estudiantado, haciendo uso por lo general de algunos instrumentos para hacer la evaluación. Entendiéndose ello, es que nosotros revisando la literatura hemos podido encontrar que existe ya la pirámide de retroalimentación de Wilson, quien propone algunos tipos de retroalimentación. Dentro de ellos encontramos a la base, y en la base podemos percatarnos que se encuentra la retroalimentación formal e informal. En el segundo nivel, la retroalimentación verbal, no verbal, escrita y algunas actuaciones. Y en la cima, en la cúspide, se encuentran las fuentes de retroalimentación de quien brinda la retroalimentación a escala valorativa. En este caso, Wilson asienta que la valoración en una primera instancia puede ser hecha por el docente,
Sin embargo, también deja abierta la posibilidad de que la retroalimentación pueda ser brindada por los compañeros también, incluso puede darse una autovaloración. Teniendo en cuenta ello, es que nosotros vamos a considerar como parte de nuestra investigación a la retroalimentación como aquella evaluación del producto. Teniendo en cuenta eso es que nosotros hemos esbozado una definición más acorde con la revisión que hemos hecho para tratar de definir un poco y contextualizando a partir de la revisión de la literatura qué serían las estrategias de retroalimentación. Y las definiríamos como el conjunto de técnicas aplicadas por el docente, orientando al estudiante para confirmar, agregar, sobreescribir, ajustar o reestructurar la información que viene recibiendo. Teniendo en cuenta ello, que el proceso de retroalimentación está presente en todas las etapas del proceso educativo. Y no es que solamente hay un proceso de retroalimentación en la fase final del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, si nosotros concebimos a la educación y el proceso de enseñanza-aprendizaje como un proceso, diríamos que las estrategias de retroalimentación son muy diversas en diferentes ámbitos de este proceso, teniéndose en cuenta que el proceso debe estar presente en la motivación, también debe considerar las expectativas que tiene el estudiante, disolver algunas dudas que puedan acontecer en el mismo proceso de enseñanza. También hay un proceso de autoevaluación, fortalecer el autoestima, porque para el estudiante es importante recibir retroalimentación, pero entendiéndose como retroalimentación aquellos aspectos que debe mejorar, pero también rescatando aquellos aspectos que está llevando por buen camino. Además de ello, también es muy importante la reestructuración, indicarle al estudiante qué es lo que debería modificar, cambiar y sobre todo perfeccionar el producto, teniendo en cuenta que en el ámbito universitario los estudiantes deben ser conscientes de su proceso de aprendizaje porque finalmente son ellos los que van a ir adquiriendo algunas habilidades orientadas a su carrera. Y cuando nosotros hicimos el estudio en el ámbito universitario, en realidad hay escasos estudios sobre la retroalimentación en el contexto, sobre todo hispanohablante, que es en el que nosotros nos abocamos. Y en todos los niveles de las experiencias formativas en realidad, si nosotros hablamos de la educación en diferentes etapas o niveles, podemos encontrar que la información es escasa. Por ende, en la educación superior se requiere que promovamos el aprendizaje autodirigido para los primeros ciclos, el aprendizaje autónomo para los últimos ciclos de la carrera y el acompañamiento que se brinde durante el proceso de formación al estudiante universitario es vital porque le va a permitir mostrar algunas fortalezas y algunos aspectos de mejora. Por consiguiente, la labor docente que no se debe restringir únicamente la evaluación del producto para determinar si el estudiante ha alcanzado o no el desempeño o el objetivo de su proceso formativo, sino por el contrario, la retroalimentación debe servir para que el estudiante evoque algunos niveles de comprensión y metacognición sobre todo. En este estudio, nosotros hicimos uso de la metodología Prisma para excluir algunos artículos que no eran tan pertinentes para nuestro estudio y hicimos la utilización de algunos operadores booleanos. Las bases de datos que consultamos en su totalidad entre Cielo, Scopus y ERIC fueron en total 2.367 registros. Pero cuando nosotros hicimos el proceso de exclusión, nosotros consideramos que nuestro número de 2.367 artículos, excluimos algunos artículos que eran de antes del 2016. En total excluimos 104 artículos, quedándonos 2.263. Sin embargo, el número seguía siendo abundante. Es por ello que utilizamos otro criterio de exclusión y en este caso excluimos por título, resúmenes que no estaban relacionados con las estrategias de retroalimentación que era en donde nos queríamos enfocar
y hicimos la exclusión de 1.718 artículos, quedando 545. Sin embargo, el número seguía siendo bastante amplio. Aplicamos otro proceso de exclusión que correspondía a aquellos artículos que por su metodología y por enfoque cualitativo no iban a aportar mucho a nuestra investigación. Entonces, eliminamos algunos artículos y los artículos eliminados fueron 485 y nos quedamos con un número de artículos más limitados que eran 60. Y aplicamos un último criterio de exclusión que eran aquellos por áreas del conocimiento focalizado. Y en este caso nos quedamos con 50 artículos. Pero de esos 50 artículos nos dimos cuenta que no todos tenían una evidencia que nos aportara el trabajo de investigación. Algunos tenían una evidencia muy escasa. Por lo tanto, hicimos un proceso de exclusión, excluimos 8 artículos y terminamos quedándonos con 42 artículos que corresponden al número de artículos cuya revisión sistemática estamos abordando como parte de este estudio. En cuanto a los resultados y la discusión, nosotros podemos decir que de las bases de datos que hemos consultado, fueron Scopus, Cielo y ERIC, como lo pueden ver en el gráfico, y en cada una de estas bases de datos hay un porcentaje en donde encontramos mayor fuentes de información fue definitivamente en ERIC, en segundo nivel con un 28,60% en Cielo y en Scopus con un 11,90% en tercer lugar. Seguimos avanzando y podemos ver en esta figura la ubicación geográfica de los países según número de publicación. Vemos que el número verde representan a los países que tienen solo una publicación de las 42 que hemos revisado y de manera ascendente hasta llegar al número 5 que representa los países en donde existen 5 publicaciones. Con este gráfico nosotros podemos decir que en los países en donde se han hecho mayor investigación sobre las estrategias de retroalimentación corresponden al continente asiático y los países que poseen un mayor número de artículos publicados, que si revisan nuestras bases de datos corresponden al 11,9%, son países básicamente, el país de Indonesia, para ser más precisos. Y los países en donde se realizaron estudios, pero en menor cantidad, con representación del 2,4%, porque hay una sola publicación en cada uno de ellos, son países como Perú, Tailandia, Reino Unido, Japón, Costa Rica, Alemania, Arabia Saudita, Malasia, Argentina y Singapur. Luego, nosotros pudimos ver que en esta figura número 4 de las experiencias formativas universitarias en donde se aplican las estrategias de retroalimentación, podemos destacar algunas experiencias como el emprendimiento, experiencias que corresponden a cursos generales que se llevan en los primeros ciclos, al inglés, al lenguaje o comunicación, a la formación de educación. En este caso son cursos para profesionales en pedagogía, futuros docentes, pedagogos, en ciencias físicas y matemáticas, en investigación académica y salud. Y podemos ver en este gráfico que las estrategias de retroalimentación que se llevan un mayor número se encuentra en justamente el área del inglés, en donde se aplican más estrategias de retroalimentación, y en aquella en donde se aplican menos estrategias de retroalimentación corresponden a los cursos de emprendimiento de las carreras universitarias. Sin embargo, también es interesante resaltar que en los cursos de estudios generales de las universidades, un 16,7%, que también es un número bastante significativo, se emplean varias estrategias de retroalimentación según los estudios realizados. En esta tabla número 1 podemos observar cómo es que se han hecho la revisión de algunos artículos según su diseño y su método. Existen algunas investigaciones que son preexperimentales, descriptivas, experimentales, cuasi-experimentales, correlacionales y transversales según su diseño, y en su mayoría con un 40,5% destacan las descriptivas. Y por su método cuantitativo o mixto, por el método cuantitativo,
destacan en un 83,3% los artículos que hemos revisado. Por otro lado, tenemos también las estrategias empleadas en la retroalimentación del aprendizaje de los estudiantes. Y esta tabla es muy interesante porque nos arroja información importante respecto a las dimensiones de retroalimentación que han sido identificadas. Y estas son las retroalimentaciones oral o verbal, la retroalimentación correctiva o escrita, que lo manifiestan los artículos de manera explícita, la retroalimentación audiovisual y la retroalimentación colaborativa, siendo la retroalimentación explícita la más empleada por los docentes con un 83,3%. Pero ¿a qué hacemos referencia con cada uno de estos tipos de retroalimentación? La retroalimentación oral o verbal es aquella que implica el diálogo con el estudiante y en la que se van a precisar una serie de aspectos de mejora en la tarea, pero a través de una locución. En la retroalimentación correctiva escrita, pues se van a redactar algunos comentarios detallados sobre el trabajo que se está presentando a través de una vía formal, ya sean en medios físicos, si la tarea que se presenta es en la modalidad presencial, o en plataformas virtuales si la tarea que se presenta es a través de la modalidad híbrida o virtual. Y se van a destacar algunas pistas metalingüísticas como parte de este proceso de retroalimentación, en donde podemos ver las estrategias que se van empleando. Por otro lado, también tenemos a la retroalimentación audiovisual, que es aquella que emplea medios auditivos y visuales a la vez como recursos digitales para fortalecer y fijar los aprendizajes y, lógicamente, para la mejora de fondo y forma del trabajo que se está presentando. Y finalmente, la retroalimentación colaborativa, que se desarrolla únicamente por pares según los estudios, que consiste en la intervención y participación organizada entre los estudiantes en su proceso de aprendizaje para emitir algunas observaciones y comentarios de juicio. Esta retroalimentación también es muy importante y muy significativo para ellos porque van aprendiendo en igualdad de condiciones. Sin embargo, si nosotros analizamos la tabla, como ya les había dicho, la estrategia que más se emplea es la corrección explícita con un 83,3% y quizás la que menos se emplea es la estrategia de retroalimentación oral o verbal a través del uso de podcasts. No es muy empleada todavía en la actualidad. Por otro lado, tenemos también a la tabla número 4, en la que se va a hacer una precisión sobre los tipos de impacto en los aprendizajes de los estudiantes, y en este caso nosotros vamos a poder observar cuáles son los impactos que han tenido las retroalimentaciones después de aplicarse las estrategias. Y en este caso vamos a hacer una valoración de impactos positivos o de impactos que no se precisan porque ningún estudio hace referencia a algún impacto negativo con la retroalimentación. Y dentro de los impactos positivos podemos destacar que hay algunos impactos que son en igualdad de condiciones, tienen un mismo porcentaje, siendo los mayor puntuados en este proceso. Con un 69% tenemos que el tipo de impacto en los aprendizajes corresponde a la reflexión de los aprendizajes, a la reparación del error y a las habilidades de comunicación escrita, que son aquellos que se destacan. Teniendo también algunos porcentajes que no se precisan dentro de las habilidades de comunicación oral con un 73,8%, a la producción académica con un 64,3% y al aprendizaje autónomo con un 61%. Entonces, si nosotros podemos observar esta tabla, diríamos que no se precisan algunos elementos, pero esos elementos que no se precisan en mayor valía destacan la habilidad de comunicación oral, por ejemplo, dentro de las más calificadas. Luego, nosotros tenemos a la tabla número 5, que corresponde a los impactos en los aprendizajes de los estudiantes universitarios por autor y fases del aprendizaje. En esta fase, nosotros hemos hecho la clasificación de dos etapas.
porque entendemos que en el proceso formativo de enseñanza-aprendizaje existen las etapas clásicas bien marcadas: la motivación, el aprendizaje en proceso y la aplicación del aprendizaje. Sin embargo, durante la etapa de motivación no se han encontrado ninguna clasificación que corresponde a alguna estrategia de retroalimentación, porque todavía el aprendizaje se está dando, se está elaborando. Por lo tanto, en el aprendizaje por proceso podemos encontrar que existen 4 tipos de impacto que son dentro de los más valorados: la motivación para el aprendizaje, la reflexión de los aprendizajes, el seguimiento de la corrección del error y la reparación del error. Y podemos encontrar como resultado de esa retroalimentación que hay un impacto positivo por haber generado 29 de las 42 investigaciones, la reflexión de los aprendizajes, la reparación del error y las habilidades de comunicación escrita. Mientras que en 28 estudios se fortaleció la motivación para el aprendizaje y un menor número el de las publicaciones, y la retroalimentación generó mejoras en las habilidades de comunicación oral, la producción académica y el aprendizaje autorregulado, que forman parte de la aplicación ya del aprendizaje, cuando nosotros podamos evidenciar que el estudiante ya se encuentra en una fase ya aún mayor del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso lo hemos categorizado como la aplicación del aprendizaje. En general, dentro de la investigación que hemos desarrollado, nosotros podemos llegar a algunas conclusiones. En primer lugar, que las estrategias de retroalimentación que nosotros hemos visto como parte del estudio y que se han aplicado en las investigaciones que hemos revisado, han impactado favorablemente en los aprendizajes de los estudiantes. Por ello es que los estudiantes presentan algunos cambios sustanciales en sus procesos cognitivos, procedimentales e incluso actitudinales durante el desarrollo de sus experiencias formativas, los cuales lo van a motivar a aprender y lógicamente facilitan la construcción de su conocimiento, y a la vez también les permite reflexionar sobre las oportunidades de mejora que tienen dentro de su proceso de enseñanza-aprendizaje, y les permite a ellos darse cuenta en esta fase del nivel universitario que ellos pueden hacer un seguimiento y ir corrigiendo los errores que pueden ser reiterativos frente a una determinada tarea o frente a la evaluación de un proceso, si estamos hablando de un curso que termina siendo evaluado a finales de ciclo como un producto. Además, también nosotros podemos destacar que como parte del aprendizaje, los estudiantes van a desarrollar algunas habilidades de comunicación escrita y oral, y eso se evidencia en los artículos que se han revisado, y ello les permite un mayor desenvolvimiento, y ese desenvolvimiento está asociado a mejorar el promedio de sus calificaciones e incursionar en la producción académica. Hay estudiantes que en el proceso de su formación universitaria, en la mención que hayan destacado, ellos van a ir produciendo académicamente algunos textos con intenciones de publicar, y eso es muy importante para ellos. Entonces, progresivamente esto les permite adquirir un aprendizaje autónomo propio, un aprendizaje autodirigido, como lo dicen los autores, en donde el estudiante resiliente va avanzando frente a los errores que formaron parte de su experiencia formativa, pero que finalmente tienen la única intención de contribuir a su proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso ha sido todo de mi parte. Muchísimas gracias por escuchar mi presentación.